Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, bienvenidos, estimados amigos de Red de Comunicación Regional que nos siguen con el sistema de cables más Canal 796 y las plataformas de rcrperú.com. Damos la cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados de hoy. Son Fabio, que ya nos acompañó una vez, Fabio Borges, del Brasil, y en esta oportunidad estrenamos la presencia y contribución de José Manuel Ugarte, distinguido funcionario y especialista internacional. Como vamos a tener solo una hora, yo me voy a permitir no leer los currícula, que nuestros colegas y amigos los van a ver en el internet, ahí están todos, y con toda tranquilidad pueden ver sus publicaciones. Ellos son personas que no solamente están en el campo académico, sino que buscan tener una participación cívica, una participación política en el campo amplio, o en el caso de José Manuel, una destacada y reconocida por lo positivo, ¿verdad?, trayectoria en el servicio público nacional y también en la contribución internacional, tanto con instituciones universitarias como no universitarias. Bueno, dicho esto, vamos a ganar tiempo esta vez. En Lima tenemos calor. Hoy día hemos tenido calor en Pueblo Libre, mi distrito, calor en varios sitios. Aquí, a pesar del aire acondicionado, estamos con calor, con mi agüita aquí para refrescarme. Y eso me lleva al tema del cambio climático y los factores de la energía, pero yo creo que eso no vamos a tocar ahora. Lo digo porque nuestros escuchas y videntes deben saber lo siguiente, y este es el punto central de mi introducción. La geopolítica es una disciplina de encuentro que se nutre de varias disciplinas. Y hay distintas maneras de hacer geopolítica, no hay una sola manera. Hay una geopolítica que fundamentalmente recurre al apoyo de la historia. Hay otra geopolítica que recurre a la economía. Hay otra geopolítica que recurre a las relaciones internacionales, o a la ciencia política, o a la ciencia y arte militar. Durante muchos años se ha identificado la geopolítica como una ciencia militar exclusiva, predominante, y la verdad no fue así, porque antes de que existiese esa disciplina con ese nombre, pues existían estadistas y políticos y estrategas militares y comerciantes militares en los antiguos imperios, en los antiguos reinos o estados, antes de la Edad Media, la Edad Antigua, etcétera, que practicaban la geopolítica, y ahí están las obras para saberlo y ahí están los historiadores para demostrarlo. Entonces, el factor que yo mencioné es un factor sin duda importante, pero en este momento creo que podríamos decir que ese factor, así como el factor que tiene que ver con las inversiones, que también está relacionado al tema de la transición energética y al tema del cambio climático, es un factor importante. Y otro factor importante es la institucionalidad de los países, que permiten desarrollar sus agendas exteriores, binacionales o multinacionales, sea en el plano de relación con los estados y contemporáneamente cada vez más importante en su relación con las organizaciones no gubernamentales y inclusive con organizaciones como en casos de guerra, que no son tan santas. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial los aliados tuvieron que utilizar a la mafia italiana para poder hacer todo el planeamiento que iba de África hasta la conquista de Italia. Aquí me quedo. Entonces, no vamos a agotar el tema de geopolítica, pero sí les hemos pedido que nos digan lo que para ellos es 2 o 3 temas importantes, y ofrecemos una primera ronda de 15 minutos cada uno, y voy a empezar en este caso, por Fabio.
Después de sus 15 minutos, automáticamente ingresa José Manuel. No les voy a interrumpir. Este es un servicio en el que son ustedes invitados a compartir sus conocimientos y no a polemizar con alguien como muchos anfitriones que consideran que saben más que los invitados o que les gusta la peliculina, que no es el caso. Entonces, Fabio, José Manuel, muchas gracias, estimados amigos. Adelante, Fabio. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar con usted. Buenas noches, José Manuel Ugarte. También es un honor estar con usted. Bueno, es una pregunta súper amplia. Voy a intentar hablar algunos elementos centrales. Así es, centrales. Exacto. Y trayendo quizás la reflexión para mi campo de actuación, que es la integración latinoamericana y caribeña. Creo que ahí voy a traer un poco de la geopolítica para nuestra región. Bueno, antes de más nada, yo estoy de acuerdo que hay diferentes geopolíticas. Hay una geopolítica más tradicional que involucra los elementos materiales, geográficos de un país, de una región, con su posibilidad de utilizarlo para aumentar su poder y disminuir el poder del otro. Entonces, llamamos eso de una geopolítica clásica, que hace una gran relación entre los recursos materiales, tecnológicos, humanos, con la proyección del poder de un país. Eso fue muy utilizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras imperialistas. Ya de los años pós Segunda Guerra Mundial hasta los tiempos actuales, yo diría que hay un campo de una geopolítica crítica, que sería también estudiar esa relación entre espacio y poder, pero con objetivos distintos, con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas. Y yo creo que ahí hay un campo muy interesante para América Latina, para Caribe y para Sudamérica especialmente. Uno de los problemas clásicos que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra historia fue que siempre sabíamos que teníamos recursos estratégicos, recursos naturales muy importantes, pero en tanto la población hasta hoy es excluyente, mucha de la población viviendo abajo de la línea de la pobreza, nuestros estados vulnerables, nuestros países vulnerables. Y ahí remeto a un clásico, ¿no? De Gabriel García de Las Venas Abertas de América Latina, ¿no? En este libro, justamente, se estaba muy bien la cuestión que América Latina era una región que era la riqueza de la tierra y la pobreza del hombre. Y yo creo que nuestra inserción internacional siempre estuvo involucrada con este tipo de inserción internacional, una inserción dependiente, una inserción vulnerable, y hasta hoy nuestros patrones comerciales dicen mucho sobre eso. La mayoría de los países de Sudamérica todavía siguen exportando especialmente matérias-primas, mucha concentración en pocos sectores económicos, y muchas veces los datos macroeconómicos buenos no se traducen en mejoría de los indicadores sociales y de infraestructura, educacionales, todo lo que pensaríamos que sería importante para un país desarrollado, para una región desarrollada. En este sentido, yo creo que en la geopolítica de Sudamérica sería muy importante utilizar mejor nuestros recursos, pensar mucho en la cuestión de la autonomía, y la autonomía de la región latinoamericana y sudamericana específicamente va mucho en la dirección de nuestra integración, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque las relaciones de Sudamérica, América Latina con Europa, con Estados Unidos, con China, son relaciones muy asimétricas. Y yo creo que ahí no es importante mantener esta diversificación de los socios en la economía, en la política, en el militar. Pero por otro lado, yo veo que nuestra región
haciendo procesos de integración abre espacio para complementariedad entre nuestras economías, entre nuestras culturas, entre nuestros recursos, para utilizarlos para disminuir nuestra dependencia al exterior, al sistema internacional, y para mejorar nuestra diversificación comercial y, como consecuencia, mejorar el nivel de sueldo de las personas. Entonces, la cosa más o menos, la idea que ya estaba presente en clásicos de la economía latinoamericana, como Raul Prebisch, como Celso Furtado, que el desarrollo hacia adentro. Pero é claro que estes marcos do desenvolvimento hacia dentro de los anos 50 já não são completamente factíveis em el início do século XXI. O sistema internacional, a economia internacional ha cambiado muito. Os elementos tecnológicos são fundamentais e para a América Latina este é um desafio. Nunca fuimos um protagonista em el desarrollo tecnológico em los tiempos recentes com as transformações do capitalismo. Também todos mais ou menos estão sofrendo as consequências da guerra da Ucrânia, da pandemia, de um conflito cada vez mais grande entre China e Estados Unidos em el sistema internacional, e eu vejo na região, e eu creio que vamos profundizar isso mais adelante, uma região muito fraturada, muito fragmentada, sem um plano regional de desenvolvimento, e com muitos desencontros entre os políticos de diferentes ideologias, especialmente em Sudamérica. Especialmente em el governo anterior de Brasil, de Bolsonaro, que dava muito claro que Brasil se quedou aislado em la região e se distanciou de seu protagonismo em um processo de articulação, de integração regional. Agora, em este momento, poderia-se pensar que temos mais convergência entre países grandes da América Latina e do Caribe, com uma proximidade, com um acercamento entre Lula e Fernández em Argentina, e também López Obrador em México. Seria um cenário mais ou menos novedoso para a Latinoamérica ter três destes países mais à centro-esquerda, diríamos, e que isso poderia protagonizar um maior encontro entre esses países, uma mais grande coordenação entre esses países. E aí se sumaria Colômbia, se sumaria Chile. Então, com alguma sinergia mais grande, um acercamento ideológico mais grande, uma nova ola rosa em el continente que poderia trazer um pouco mais esses planos de profundização do Mercosul, de repensar a Aliança do Pacífico, repensar a Unasul, repensar a CELAC e outros organismos regionais de integração. Pero, claro, há países com crises tremendas, como Venezuela, como a Argentina em este momento. Então, estas crises internas também dificultam na projeção externa, dificultam muito na coordenação regional. Brasil tem a vontade de hacerlo, de rehacerlo agora uma coordenação regional, pero eu penso que é um cenário muito mais desafiador do que 20 anos detrás, onde havia um boom de las commodities, havia mais recursos. Agora, nossos países passam por crises internas tão grandes, polarizações tão grandes, e aí há a ascensão da direita em Paraguai, a reascensão da direita em Chile, em processo de constituição, de la nueva constituição. Então, os movimentos em nosso continente não serão fáceis, pero me parece que não haveria outro caminho a não ser nos organizarmos coletivamente, nos articularmos coletivamente para fazer frente a um sistema internacional cada vez mais conflituoso, cada vez mais difícil para nossa inserção internacional, e tentar traduzir nossas políticas internacionais, nossas geopolíticas, com o objetivo mais grande de melhorar o nível de vida das pessoas em uma região que é caracterizada por la desigualdade, por la pobreza das pessoas, pero com sempre grande potencialidade de recursos estratégicos, especialmente pensando em la região amazônica, que é compartida aí por 8 países sudamericanos e uma colônia que seria a Guiana Francesa. Então, eu creio que iria um pouquinho por acá, não?
Y cerraría esta mi primera intervención diciendo que la geopolítica puede servir como un mapa para nosotros utilizarmos muy bien y aprendermos con nuestros errores también apontados en Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Gracias. Muchas gracias por esta primera intervención. Dos pequeños comentarios. Las guerras no solamente son entre imperios, ¿no? Brasil, Argentina y el Uruguay destrozan Paraguay. Y esos no son imperios, son intereses estatales expresados en las élites de los respectivos países. En 1836, desde el Callao, Diego Portales escribe sus famosas cartas, que son una declaración geopolítica sobre la preeminencia de Chile en el Pacífico Sur. Poco tiempo después, en la alianza con el Imperio Británico, se da la llamada Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, que fue una guerra de Chile contra Perú y Bolivia, cuyos resultados hasta hoy, si bien es cierto, ya están todos en el plano legal, ahí ya no hay nada que discutir, está lo legal, está ahí, y ahí no hay vuelta atrás. Sí, en cuanto a los factores históricos y de reconocimiento. Quería apuntar esto porque eso tiene otro elemento más que sí me gustaría que recogieras eso en tu segunda intervención. El otro elemento tiene dos preguntas. ¿Quién integra? ¿Quién integra? Ese es un factor fundamental. Y el tema de los hegemones. O sea, las potencias que tienen mayor estatura estratégica, que son aquí Brasil y México, Argentina en menor grado. Y el otro factor, la otra pregunta es, ¿cuánto más importantes van a ser los objetivos de producción y comercio que los objetivos de agendas ideológicas? Esos dos temas me gustaría que volviera sobre ellos, por favor, Fabio. Y ahora le damos la bienvenida a José Manuel. Es tuyo el micrófono y la imagen, José Manuel. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias, realmente un placer estar aquí, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo mismo, Fabio, realmente, mira, muy más que interesado en compartir este panel. Quisiera destacar lo siguiente con relación a estos temas que estamos analizando. Yo creo realmente que América Latina o se integra o directamente jamás tendrá relevancia alguna, ¿no? Dice llanamente el destino de Latinoamérica, yo creo que está fundamentalmente en la integración, ¿no? Y esto por muchas razones. O sea, la contracara de la integración, ¿no? Ha sido fundamentalmente, bueno, la decisión de varios países de la región de, bueno, establecer, en base a acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, bueno, establecer directamente una vinculación que en la práctica se traduce, ¿no? Por la prácticamente, vamos a decir, no quiero decir carencia, pero una industria realmente muy limitada y disminuida, con la gran dificultad para realizar una evolución tecnológica. O sea, yo creo que realmente la integración es una absoluta necesidad. Y desde hace mucho tiempo, Europa nos ha dado una lección. Europa es un aliado de Estados Unidos, un aliado importantísimo de Estados Unidos. Está bien, bueno, se produjo el Brexit, el Reino Unido, etcétera, pero bueno, digamos, el resto de Europa sigue siendo un aliado muy importante de Estados Unidos. Sin embargo, se han integrado. Es decir, negocian con Estados Unidos de otra manera, con otro peso, con otras posibilidades, ¿no? Creo que en esto es un punto que siempre hay que destacar. Por eso, realmente, UNASUR era una gran promesa desde el momento de aunar el Mercosur, la CAN, bueno, en cierta medida, de alguna manera también, aunque sea marginalmente, la CARICOM, ¿no? Bueno, y realmente posibilidad muy interesante que se vio frustrada por la aparición estimulada, ¿no? Por la aparición estimulada
de la polarización política que realmente amenaza con ser realmente, ¿no? Un aspecto frustrante de la integración, del desarrollo, de todo aquello que puede permitir hacer crecer a América Latina. Por supuesto, hay otros factores, etcétera, ¿no? Pero realmente UNASUR, UNASUR realmente iba adquiriendo una estatura más que promisoria, que bueno, realmente, realmente la caída, o sea, la destrucción de UNASUR, ¿no? En la cual, por supuesto, bueno, los cambios, por supuesto, los cambios políticos, bueno, el triunfo mayoritario de partidos y gobiernos conservadores en Sudamérica, bueno, toda una serie de circunstancias, ¿no? Fueron, en fin, llevaron a vamos a decir, la agudización de los conflictos en Venezuela, etcétera. Bueno, nos llevó a la destrucción de UNASUR y realmente, bueno, al debilitamiento, uno diría, importantísimo, debilitamiento importantísimo de la integración regional, ¿no? Que bueno, quedó reducida al Mercosur, muy limitado, muy castigado, ¿no? O sea, realmente Bolsonaro, limitó a Mercosur con todos los medios a su alcance, ¿no? Ya iba camino a la extinción. Y bueno, la comunidad andina, como sabemos, la posibilidad de los miembros de la comunidad andina, reconocida, los miembros de la comunidad andina, de suscribir acuerdos de libre comercio con terceros países, bueno, pero verdaderamente vació de contenido a la comunidad andina. No, por supuesto, desde el punto de vista institucional, que sigue siendo importante o fuerte, pero desde el punto de vista económico, realmente sí, ¿no? Entonces, yo creo que los países latinoamericanos realmente tienen que optar entre la posibilidad de ser furgones de cola, ¿no? Con fundamentalmente exportadores de materias primas, ¿no? Materias primas que no pueden dar trabajo y bienestar sino a menos de la mitad de sus respectivas poblaciones, ¿no? Condenando a la pobreza al resto. Bueno, si no son capaces de construir, hay una cosa que es muy concreta, ¿no? En base a la producción y al comercio de materias primas, ningún país ha llegado realmente a tener poder, ¿no? A tener poder, a poder brindar bienestar a su población. Entonces, bueno, yo creo que la cuestión está muy clara y bueno, aquí yo solamente me cabe celebrar la audacia, ¿no? De don Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, la audacia, ¿no? De dictar este decreto, porque bueno, es evidente que recurrir al Congreso sería más que difícil para él en esta situación, y 4 meses después, ¿no? De estar sujeto a una amenaza a una tentativa clarísima de golpe de Estado, bueno, dictar este decreto 11.475, por el cual promulga mucho tiempo después, muchos años después del Congreso de haberse firmado el acuerdo del Tratado de UNASUR y de haberlo ratificado el Congreso brasileño, promulga nuevamente UNASUR. Bueno, Argentina ya lo había hecho y Argentina en este momento está presidiendo pro tempore, ¿no? Una UNASUR teórica, pero bueno, porque realmente está claro que va a venir del esfuerzo político, fundamentalmente en torno de Brasil, por su peso en la región, ¿no? La posibilidad de reconstruir UNASUR. Yo tengo que reconocer que más allá del interés que reconozco absolutamente, de que un miembro del peso de México, ¿no? Se una, ¿no? A este esfuerzo que están desarrollando Argentina y Brasil, pero realmente debo reconocer cierto escepticismo por la CELAC, ¿no? Y quiero destacar por qué, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La CELAC tiene un grado de heterogeneidad notable, ¿no? Tiene un país importante,
México, ¿no? Y bueno, todo un conjunto de estados, ¿no? Los pequeños estados insulares, los estados centroamericanos, etcétera, ¿no? Que bueno, en la práctica suelen ser tributarios en su voto, ¿no? De su voto de Estados Unidos, ¿no? Del cual dependen en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces realmente no va a ser fácil, no va a ser fácil que CELAC llegue a constituir. Por supuesto, es valioso, es importante, traer a la mesa a México tiene una utilidad en sí, perfecto. Pero también hay que reconocer que México tiene una relación, ¿no? Tiene un grado, ha adquirido un grado de dependencia económica, ¿no? De Estados Unidos muy significativa. No va a ser fácil realmente que pueda México brindar una contribución importante, ¿no? Yo realmente apuesto mucho más a UNASUR, ¿no? Apuesto mucho más a América del Sur, sin perjuicio que nunca vamos a renunciar a integrar al resto de los países latinoamericanos, ¿no? Pero yo pensando en voz alta pienso más en una etapa, una UNASUR fortalecida, sin descuidar a CELAC, por supuesto, para luego cargar el peso, que posteriormente cargar el peso en la CELAC. No puedo dejar de ver también las dificultades, las ímprobas dificultades, ¿no? Que realmente asume, tiene la empresa que ha asumido Lula, bueno, y colaborando con él Fernández, ¿no? Ímprobas dificultades, en primer lugar, bueno, Lula tiene un país, o sea, ha triunfado por muy ajustado margen, ¿no? En una elección en la cual, bueno, medio Brasil evidentemente estaba en una posición diversa. Brasil tiene una situación en materia de relaciones civiles militares, que es otro punto que no se puede desconocer, una situación extremadamente compleja, ¿no? A duras penas se ha logrado evitar un golpe de Estado, ¿no? Pero por otra parte, recordamos la experiencia de Gilma, ¿no? O sea, Gilma fue objeto de un muy disimulado golpe de Estado, pero también, ¿no? Desde el momento, bueno, ya tenemos vamos a llamar, recuerdo en este momento, ¿no? La conversa como comandante, ¿no? Bueno, en la cual destacaba el ex comandante en jefe del ejército brasileño, cómo había trabajado para el derrocamiento de Gilma y para impedir que Lula, ¿no? Pudiera presentarse, ¿no? Recordamos inclusive la presión que se ejerció en su momento a través del Twitter, ¿no? Sobre la Corte Suprema de Brasil. Bueno, o sea, Lula realmente, ¿no? Bueno, la audacia, la energía que ha mostrado, ¿no? Es realmente un político, yo diría, fuera de serie, ¿no? Bueno, realmente no se ha amilanado en lo más mínimo, ni la cárcel, ¿no? No lo han amilanado, está, digamos, cada día más enérgico, más fuerte, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un detalle que no se puede. En segundo lugar, la polarización ideológica en América Latina, ¿no? A partir, yo diría, del año 2015, ¿no? Fundamentalmente, la polarización ideológica presente en América Latina es una amenaza constante, ¿no? Para todo proyecto de integración y toda tentativa, ¿no? De reconstruir económicamente, desarrollar tecnológicamente, ¿no? A América Latina, ¿no? Para lo cual, aspectos para los cuales, ¿no? Entiendo que la integración es absolutamente indispensable, ¿no? Porque, bueno, realmente hay un grado de inestabilidad política, ¿no? Bueno, recordemos que el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que nos encontramos nada menos que, bueno, se ha designado, ¿no? Al ministro al frente de la seguridad pública, ¿no? A un muy destacado militar, de brillante actuación en el caso de Cenepa, en el conflicto de Cenepa, pero bueno, gran defensor
de la vieja doctrina de seguridad nacional, o sea, por darnos incluso por escrito, es decir, no es Latinoamérica hoy, ¿no? Colombia realmente, bueno, tenemos el espectáculo, ¿no? Del nuevo presidente colombiano tratando realmente, ¿no? De avanzar en un contexto, bueno, donde evidentemente también las Fuerzas Armadas son un condicionamiento muy importante, con un formidable poder interno, etcétera, etcétera, así como el poder de los sectores conservadores de Colombia, ¿no? Bueno, por mí he mencionado solamente dos ejemplos, ¿no? Que, bueno, recordar un poco el enorme desafío que hay. Comparto absolutamente, ¿no? Comparto absolutamente con Fabio que este escenario es muchísimo más desafiante de lo que era en 2008 cuando se fundó la UNASUR, ¿no? Donde varios grandes dirigentes latinoamericanos, ¿no? Bueno, con peso propio, llevaban, ¿no? La voz cantante y, bueno, de alguna manera condicionaban a a los países opositores, ¿no? En fin, bueno, brindándoles, esto realmente hoy es muy diferente, ¿no? O sea, Lula con su audacia, ¿no? Y además en el mejor interés geopolítico de Brasil, porque precisamente, ¿no? Brasil solamente puede tener real peso geopolítico si nuclea por lo menos América del Sur. Esta es una cosa real, ¿no? La propia América del Sur ganará de esa manera un peso más que importante. Porque si no, bueno, inmediatamente, ¿no? Alguien se encargará de ponerle opositores a Brasil y contrapesos a Brasil, ¿no? Y bueno, no va a ser lo mismo, ¿no? Evidentemente que el Brasil de Jair Mesías Bolsonaro era un Brasil absolutamente limitado, socio menor, rico, importante, pero socio menor, ¿no? Condicionado, que a través de los BRICS quería mantener independencia, pero bueno, era, una, era realmente un Brasil muy condicionado, ¿no? Ahora, la audacia de Lula debe luchar con que, bueno, él tiene medio Brasil, ¿no? ¿Qué va a hacer con el resto de medios, ¿no? Y particularmente, yo diría, ¿no? Con la gran incógnita de las Fuerzas Armadas brasileñas, bueno, hay que reconocer que así como Lula fue hábil para construir poder y fundar, o sea, bueno, no fue él solo, por supuesto, Argentina y Chile jugaron un rol muy importante en la fundación de UNASUR. Pero bueno, el alma de la fundación de UNASUR fue Lula, ¿no? Entonces, bueno, yo le tengo fe, ¿no? Que puede vencer a esta situación, que puede vencer estas limitaciones. Pero el contexto es desafiante, ¿no? Es desafiante por múltiples partidas. Es decir, en este momento, Boric, ¿no? Va a impulsar la integración. Cast impulsaría la integración muy difícilmente, ¿no? Bueno, digamos, la derecha colombiana impulsaría la integración muy difícilmente. Bueno, en definitiva, ¿no? Es un entorno extremadamente desafiante, ¿no? Yo celebro la audacia, celebro la energía de Lula, realmente. Yo creo que es el mejor interés de todos los países, en primer lugar sudamericanos, ¿no? Sigo insistiendo, creo más, hoy por hoy, creo mucho más en UNASUR que en CELAC. Eso significa no participar en CELAC de ninguna manera, hacer todo lo que se pueda en CELAC y por CELAC, ¿no? Ok. Pero bueno, yo creo que la apuesta inicial, la apuesta valiosa, ¿no? Es hoy por hoy UNASUR. Bueno, hasta aquí llego, ¿no? Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Vamos a tener una interrupción o no? ¿Un corte? No. Entonces vamos a continuar. Yo le ofrezco la palabra ahora a Fabio, a quien le había hecho un comentario. Si desea puede referirse a él o continuar con su exposición o ambas cosas. Y de lo que dice, de lo que acaba de expresar, quedándonos 20 minutos exactamente para terminar el programa, le quiero dejar para su próxima intervención a José Manuel la siguiente pregunta. No voy a repetir la premisa de la pregunta porque fue la última parte de lo que él expuso, sino sobre esa premisa, sobre esa última parte que la tomo como premisa. La pregunta es bien concreta. En términos de inversión de capital, de sistema de transporte, que es fundamental, y de tecnologías, en América del Sur el principal agente económico internacional de inversión extranjera directa y asociada a ramas industriales es la República Popular China. ¿Quién integra, Brasil o la República Popular China? Ahora le cedo la palabra a Fabio. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ugarte. Fueron excelentes comentarios para que yo intente establecer algunas puentes. Bueno, yo creo que la pregunta de Manuel es súper importante. ¿Integración para qué y para quién? Y ahí hay mucho aprendizaje de los momentos anteriores del inicio del siglo XXI en el proceso de integración. Y hay que reconocer esos errores e intentar no repetir esos errores. Por ejemplo, la internacionalização das construtoras brasileiras, especialmente Odebrecht, em muitos países da região, exportaram uma forma de corrupção com coimas, com superfaturamento, que, mais que integrar, acabou desintegrando a região e generando uma desconfiança em relação ao Brasil muito grande. E é importante, aí como política de Estado de Brasil, que o Brasil utilizava muito o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é um banco muito poderoso, um banco muito grande. Incluso presta 10 vezes mais dinheiro que o Banco Mundial, por exemplo. E aí generava na região desequilíbrios crescentes também, e acusavam o Brasil de neoimperialismo na região. E aí vem a segunda questão importante, que é o papel do líder, do hegemon. Eu creio que é muito difícil um processo de integração sem um país que lidere este processo. Em este caso especificamente, é muito importante, como passou em Europa, como a Alemanha, a França, generaram medidas compensatórias para que os demais países quisieran participar deste processo, com transferência de tecnologia, com o permiso de las pessoas trabalharem em los países mais desenvolvidos, com préstimos. Então, esses países seriam os paymasters de la integração, coisa que o Brasil nunca foi totalmente, porque o Brasil tentou, e eu creio que isso está em UNASUR, uma correção de uma integração puramente econômica. UNASUR tem 12 conselhos, e alguns muito estratégicos. Por exemplo, em tempos de pandemia, havia o Conselho de Saúde Sul-Americano. Seria super importante para o manejo da pandemia, com compras conjuntas, com desenvolvimento de vacinas próprias. Há o Conselho de Defesa Sul-Americano, super importante em um contexto de conflitos internacionais crescentes. Há o Conselho de Energia, um tema vital aí para a geopolítica regional, não? Então, eu creio que há um aprendizagem importante destes processos. Há que liderar o processo. Se o país mais grande não lo hace, é muito difícil que isso vá adelante. Pero há que pensar internamente coisas também. É muito importante pensar que estas instituições supranacionais teriam que ter mais autonomia, um planeamento de médio e largo prazo, que não se quedaram tão vulneráveis com o câmbio de governo em um dos países, em este caso, um câmbio de Brasil, que quase esvaziou todos os processos de integração com o Brasil, porque era um momento atípico
de la política externa brasileña. Entonces, hay que crear algún mecanismo de defensa para esses temas conjunturales em cada um dos países, para que estas instituições supranacionais puedan sobreviver independentemente de cambios conjunturales em cada um dos países. E aí há muito que aprender desta coisa de liderazgo também. Brasil há que oferecer a los vecinos medidas compensatórias. Eu creio que começamos a fazer alguns ensaios. Por exemplo, em Mercosul há o FOSEM, Fundo de Convergência Econômica Estrutural, e que visa especialmente desenvolver a parte da infraestrutura em Paraguai e Uruguai. E os mais grandes financiadores de FOSEM seriam Brasil e Argentina, que são os sócios mais grandes. Havia que inversionar em uma integração cultural, através de uma televisão própria, de meios de comunicação próprios, que neste momento seriam super importantes para que a população em geral entendesse os benefícios de um processo de integração e apoiasse seus governos em temas de integração. Minha universidade, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana, la UNILA, que foi fundada em 2010, foi fundada com esta intenção de ter metade dos estudantes de los demás países latino-americanos e caribenhos e metade dos estudantes brasileiros, assim como os professores mitad-mitad. Claro que era um objetivo muito ambicioso, mas demonstra que o Brasil está pensando mais estrategicamente a médio e largo prazo, de criar um conhecimento próprio desde a própria região para resolver problemas da própria região. Então, eu vejo aí uma grande possibilidade de um relançamento da Unasul mais sólido do primeiro momento de Unasul, porque aprendemos com os erros ou deveríamos aprender com os erros, especialmente esta questão da instituição não quedar tão dependente de conjunturas nacionais, porque sempre vão cambiar as conjunturas nacionais. Por outro lado, CELAC tem um elemento que eu queria adicionar. A CELAC talvez internamente seja fragmentada, com muita heterogeneidade, pero China vê CELAC como um elemento estratégico, porque a CELAC exclui Estados Unidos e Canadá. Então, para a China, é muito interessante ter uma visão de conjunto, uma relação de conjunto através da CELAC, porque seria justamente um elemento a mais em la América Latina como uma região de disputa entre os dois grandes países, um em decadência, Estados Unidos, e outro emergente, que é China, e especialmente em questões geopolíticas, por recursos naturais, eu creio que China vai querer ocupar esse espaço cada vez mais. Então, para nós, há que ter uma estratégia de pêndulo, sacar proveito das relações com China e sacar proveito das relações com Estados Unidos também, e com a Europa também, fazer relações sur-sur, diversificar nossos sócios comerciais, políticos, militares. Eu creio que isso trará mais benefícios para uma região que tradicionalmente era o pátio traseiro de Estados Unidos. Eu creio que aí vem BRICS com força também em la defesa do multilateralismo. Então, eu iria um pouco em meu comentário, porque sei que o tempo é muito curto, para a parte pragmática. Eu creio que, independentemente das ideologias, da radicalização, da polarização, eu creio que a integração vai convencer diferentes grupos, incluso os grupos empresariais de direita, que agora, por exemplo, em Brasil, não é como não reconhecer que China é um sócio privilegiado do Brasil. Nosso comércio com China é 3 vezes mais grande que com Estados Unidos. Então, este discurso de la derecha, que não vamos quedar rojos, que não vamos a ser comunistas, já não tem espaço, porque a própria direita vê que o dinheiro está com China, o dinheiro está em la cuenca del Pacífico. Então, independentemente de problemas ideológicos, eu creio que elementos pragmáticos e de interesse econômico vão prevalecer a médio e largo prazo. Então, eu falaria um pouquinho disso, aprender com os erros, especialmente com os erros de Odebrecht e um liderazgo do Brasil que generou mais crise que integração. Pero agora, sem Brasil, também não há como pensar esses processos de integração.
Sería isso. Muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de compartir ese painel tan interesante. Muchas gracias. Yo quiero recoger de tu intervención, así como la de José Manuel, hay dos dimensiones que estamos escuchándoles, ¿verdad? Una dimensión de construcción ideopolítica, de proyección de una posición política que se respeta, que es importante y que tiene que renovarse. Y ustedes han dado elementos de juicio para pensar en una renovación. Y por otro lado, ambos han señalado también factores pragmáticos, realistas, tanto internos como de la vida de la última generación. Yo soy un poquito más viejo que ustedes y he participado en los años 60 en los procesos de integración del Grupo Andino. Estuve ahí, trabajamos en la creación, tal vez José Manuel lo recuerde, en 1972 del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, cuyo primer secretario general era mi jefe en el Instituto Nacional de Planificación, el ingeniero ya fallecido Urrutia, y así también en otros campos. Y hemos subutilizado por la creación de de este árbol de instituciones, que no voy a pasar mi juicio ahí, solamente voy a decir, este árbol de instituciones que tuvo un momento inicial bastante ideológico, luego vienen procesos en que esto van decayendo estos procesos, y hemos dejado de utilizar, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el ILPES, que están desde mucho antes, y la institucionalidad está pretendiendo hacer cosas nuevas respecto de los temas que ya están siendo tratados. Este es un hecho que quiero señalar. Y el otro hecho, para darle la palabra ya a José Manuel, con todo respeto, ¿verdad? Sobre todo con beneficio del análisis, es lo siguiente. Si recurrimos a Porter y a Michael Mortimer con su famoso esquema de estrellas menguantes y estrellas emergentes o estrellas que están subiendo, se refiere a la competitividad de los países, incluido el factor de integración que fue trabajado después. La pregunta es, ¿cuál de nuestros estados es una estrella rutilante que va para arriba? ¿Cuál de ellos? Ese es un problema muy serio, y más bien varios de nuestros estados son estrellas que se apagan o que están en crisis. Y entonces esto hace mucho más necesario recurrir a una perspectiva inicialmente un poco más larga de la historia y combinando no solamente lo que se desea, sino lo que es práctico. Por eso yo mencionaba este asunto que ha sido asumido por Fabio, el papel de China, que evidentemente es una estrella que va subiendo, mientras que la estrella menguante en el mundo, no solamente en el continente, es los Estados Unidos de América. Pero la pregunta sigue vigente para los demás. Chile, ¿Argentina tiene la misma espalda o capacidad que Brasil para cogestionar ese liderazgo en la situación en que se encuentra Argentina, y asimismo el Perú, Chile, Colombia, etcétera? Hasta ahí quiero dejar mi comentario. Tenemos 8 minutos finales. Yo le voy a pedir que use de esos 8 minutos 7 a José Manuel para que pueda también despedirse Fabio. Muchas gracias. Bueno, realmente, muchas gracias. Realmente, yendo a tu pregunta, Manuel, yendo a tu pregunta, eh, China no va a integrar, tiene que integrar, tiene que integrar. En primer lugar, sigo sosteniendo, ¿no? América del Sur. En una segunda etapa, bueno, integrar América Latina en su conjunto, ¿no? No se trata de integrar, ¿no? Que China integre o que China dirija la integración. El interés de la región es lo que tiene que primar, y tenemos que integrarnos, ¿no? Los países miembros de la región tenemos que integrarnos. Bueno, también yo comparto realmente lo que señalaba Fabio respecto de aprender de la experiencia, ¿no? Porque realmente el UNASUR abrió muchísimas posibilidades, ¿no? Y bueno, yo diría,
desde el punto del un tema interesante, el Consejo de Defensa, yo creo que fue uno de los grandes éxitos de UNASUR, ¿no? El Consejo de Defensa Suramericano hizo una cantidad de cosas muy importantes y realmente por un momento, ¿no? Digamos, hubo, está bien, era un órgano de consulta, era exclusivamente, ¿no? Consulta, coordinación y cooperación en materia de defensa, ¿no? Pero bueno, no podía ser y hacer una alianza militar, ¿no? Sí debía cumplir esa función, que la cumplió bastante bien. Ahora, realmente hubo una falla importante de liderazgo, ¿no? Por parte de Argentina, Brasil. Argentina fue un participante muy activo del Consejo de Defensa, ¿no? Inclusive a cargo, bueno, ustedes recuerdan, del Instituto de Estudios Estratégicos, etcétera. Bueno, se finalmente, el Consejo de Defensa quedó prácticamente en manos de las representaciones militares, que, bueno, eran quienes primaban en los respectivos ministerios de defensa, exceptuando los casos de Argentina, Chile, bueno, Brasil más limitadamente, pero lo que voy es que realmente allí tendría que haberse trabajado por quienes pensaban en el Consejo de Defensa, quienes querían impulsar, etcétera, ¿no? O sea, buscar una participación mayor, ¿no? De los especialistas civiles que, bueno, hay casi todos nuestros países, ¿no? O sea, bueno, obviamente en Argentina, Brasil, Chile, Perú, desde ya, ¿no? En buen número, incluso en Ecuador, ¿no? Bueno, lo mismo, a ver, no- nació tarde, ¿no? El Consejo Suramericano para la justicia, seguridad y lucha contra el delito organizado transnacional, que en un primer momento se mezclaba, ¿no? Con el problema mundial de las drogas, etcétera, ¿no? Bueno, eso podría haber sido clave, ¿no? Realmente para una región que hoy por hoy, ¿no? Enfrenta, ¿no? Como en pocas oportunidades, ¿no? O sea, no es que el delito organizado transnacional es un problema latinoamericano, porque digamos la verdad, que sabemos perfectamente, las grandes organizaciones criminales no son latinoamericanas, ¿no? Son fundamentalmente europeas y norteamericanas, ¿no? Pero bueno, digamos que su presencia cada vez mayor, ¿no? Bueno, con el fenómeno particular del narcotráfico, pero por supuesto no limitado a eso de ninguna manera, ¿no? Bueno, el Consejo Suramericano, que hemos mencionado, este del nombre largo, una instancia que tardó muchísimo en constituirse y que hubiera sido de una importancia fundamental. Por mencionar esto, ¿no? Desde ya todo lo relativo a energía, comunicaciones, bueno, todos aspectos realmente importantes y claves en el funcionamiento de UNASUR, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente uno diría, estos aprendizajes, bueno, tendrían que ser útiles para empezar con una nueva energía y con una visión, uno diría, con una visión mucho más amplia de las posibilidades de la integración, ¿no? Y allí, bueno, realmente va a ser fundamentalmente resorte de los países que integran UNASUR poder devolverle no solamente la importancia que tuvo, sino hacerla avanzar mucho más allá, ¿no? Es absolutamente clave. Brasil va a ser el país líder por una razón muy sencilla: su peso económico, su peso demográfico, su peso territorial y mucho más todavía si nos limitamos a América del Sur, ¿no? Argentina va a poder colaborar, tiene, tiene un tamaño económico, territorial menos que Brasil, pero también significativo. Bueno, el resto de los países, Chile, muy importante desde ya, Chile, Perú, muy importante también, Colombia también, en la medida que, bueno, el gobierno, bueno, Petro tiene ahí un desafío muy importante, pero bueno, lograr sumar
sin retaseos, ¿no? A una Colombia que miraba más hacia Europa, ¿no? Bueno, miraba más hacia Europa y hacia Estados Unidos, ¿no? Que América Latina. Hacerla mirar hacia abajo, ¿no? Del mapa, realmente, bueno, es un desafío importantísimo. Muchas Es un gracias, desafío José clave, Manuel. ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel. Eh, te Estamos en ofrezco, tiempo, te sí. ofrezco un minuto a Fabio para que se despida. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ugarte. Fue un gusto hablar con ustedes. Entonces, me quedo à disposição para participar outras vezes. Sempre é um aprendizagem muito interessante, um intercâmbio de ideias para fortalecer nossa região em um momento muito importante do sistema internacional e por isso devemos nos organizar, nos conhecemos melhor e proponer salidas para nossas crises. Gracias. Gracias, José Manuel. Tú y yo somos los más Muchísimas añejos gracias. aquí. Por favor, tu despedida que sea también Sí. la de todos. Bueno, muchísimas gracias realmente, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Fabio, un verdadero placer integrar este panel realmente, y bueno, apasionante, interesantísimo realmente, ojalá se repita, muchas gracias realmente. Te tomo la palabra, se repetirá, volveremos a encontrarnos y también participarán otras personas con otras perspectivas que es importante recogerlas para que de esa fragua, de esa recolección y reflexión salgan ideas concretas. Es importante que finalmente se pueda definir cuáles son los intereses colectivos para la integración, cómo se articulan con los intereses y objetivos nacionales. Y vamos contra el tiempo, porque en los sistemas democráticos liberales no se tiene más que 4 o 5 años para gobernar y se depende de elecciones. No ocurre así en otros sistemas. Ese es un tremendo desafío para todos. Como decían los romanos, tempus fugit, el tiempo vuela. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR